Entonces, nosotros la clase anterior habíamos visto lo que íbamos a evaluar en el laboratorio y lo que esperábamos llegar a realizar. Con respecto a eso, ya se pudo concretar los grupos o el grupo de estudiantes que va a asistir a la facultad de este sábado en 8 días. Profe, pues hasta el momento me han confirmado 4 personas. Listo. 4 de 27, de 28 que estamos acá. ¿Cuántos hay en el grupo de WhatsApp? Ya le digo, profe. 27 participantes. Listo, 28 debe ser conmigo y estaríamos ahí completos. Listo, perfecto. Entonces, si nadie más de los que están aquí presentes va a asistir al laboratorio, envíeme por favor el listado de esas 4 personas con el código a mi correo para generar la programación de los laboratorios. Y empezaríamos entonces de este sábado en 8 días. ¿Listo? Listo, sí, Yo le iba señor. a preguntar eso. Usted nos avisa cuando toca el laboratorio, ¿cierto? Sí, Ya. ¿De este sábado en 8? de este sábado en 8 empezamos y yo les envío la programación. Ah, Yo listo, creo listo. que el mismo sábado que nos vemos allá ya definimos la programación y les entrego la que me aprobaron para que no tengamos problemas. Ah, ¿Listo? listo, listo. Listo, listo. Escuché que dije, toca estar allá a las 7 en punto, ¿cierto? Sí, sí, es en el horario del laboratorio. Profe, buenas noches, qué pena, Buenas yo tengo noches. una pregunta. ¿Y la Sí. policía no molesta? No, Pues por digamos que eso yo... No. precisamente los que vayan a asistir, si necesitan permiso, pues necesito que me lo hagan saber y en talento humano nos hacen una carta para poder desplazarnos, ¿sí? O en la decanatura. Sí, Y eso está profe. membreteado con los logos de la universidad y Ok, demás para que no perfecto. tengan ese problema. Si de pronto está en una localidad con cuarentena o algo así, con esa carta uno se puede movilizar. Si los para la policía, pues con esa carta no tiene ningún inconveniente. Ningún problema. Sí. Listo, profe, mucho. Pero entonces sí háganmelo saber, o mejor dicho, voy a sacar o solicitar el permiso para todos los que vayan a ir. Con eso no hay problema de pronto con Sí, es alguno. mejor, es mejor. Sí, hagamos eso. ¿Qué tal? Y el horario es el mismo, ¿cierto? El de la clase sería. Pensaría Sí, lo es en el mismo, horario de profe. clase. Mejor como para evitar problemas. Sí, mejor. Pidámoslos por eso mejor. Todos con el documento y solicitamos el permiso para que no tengamos inconveniente. ¿Listo? Bueno, entonces finalmente habíamos visto esta grafiquita donde veíamos cada una de las zonas del diagrama esfuerzo de formación que nos interesaban a nosotros del acero estructural. Hoy vamos a hablar algo de las propiedades mecánicas, vamos a ver lo que son materiales dúctiles, materiales frágiles y cómo sería el mecanismo de falla que pueden tener estos materiales a manera general en una estructura de concreto reforzado. Y vamos a ver una imagen que nos va a hacer entonces referencia a ello. Y al finalizar vamos a realizar entonces un ejercicio en el cual eh, pondremos en práctica nuestra formulita del esfuerzo. El día jueves vamos a realizar únicamente unos 3 o 4 ejercicios, dependiendo el tiempo que nos dé la sesión. Vamos a realizar 3 o 4 ejercicios en los cuales este tema de esfuerzos y de formaciones unitarias normales espero que muy claro. Entonces, esa era la grafiquita, la zona más importante que decíamos nosotros que era de nuestro interés. Entonces, esta era la excedencia, ¿sí? Que es lo que esperamos eh, encontrar en cada uno de los materiales que vamos a ensayar, que son materiales cerámicos. También, por favor, al monitor me recuerda enviarles las NTC para que vayan leyendo, tanto las personas que van a asistir como los que no van a asistir, porque les va a servir como marco de referencia para elaborar su informe de laboratorio. Y básicamente esto fue lo que hablábamos nosotros en la clase anterior. Pero ahora nos preguntamos si nuestro acero, como vamos a ver en las normativas, hace referencia a otro tipo de resistencia a la afluencia. Seguramente no ese de 420 megapascales
del cual hacíamos referencia, que era el que se utilizaba en las barras corrugadas, como refuerzo, sino otro de quizás 520 o otro de 240 megapascales. Son aceros que podemos ver en otros mercados. Aquí en Colombia solo trabajamos de 420 megapascales. En las normas, como las MPC que tenemos referencia, aparece el 520 megapascales y el de 240. Este era un acero que antiguamente se utilizaba como refuerzo, incluso hay algunos libros de estructuras en concreto, como el del ingeniero Segura, que aún conserva unas tablas referentes a este tipo de acero. Sin embargo, nosotros en la parte comercial no encontramos sino solo de 420 megapascales esto en cuanto a las varillas corrugadas. Pero partiendo de que existen diferentes esfuerzos de fluencia, ¿por qué nosotros nos quedamos con ese de 420? Si podríamos tener uno de 520, que seguramente es un valor más alto, pero aquí es donde vamos a decir que más no es mejor. ¿Por qué razón? Porque a nosotros nos interesa mucho la zona de excedencia, la zona de excedencia de mi material. Que si nos damos cuenta, por esta gráfica, a medida que aumentamos su esfuerzo de fluencia, esto que estamos viendo acá es el esfuerzo de fluencia, a medida que nosotros aumentamos este esfuerzo de fluencia, lo que vemos es que hay una disminución en cuanto a nuestra excedencia presente en el material, ¿cierto? Se disminuye y cada vez es menor. Sí, hemos dicho que esta propiedad es una de las más importantes que tienen nuestras varillas corrugadas, o quizás la más importante, porque se deforma ante un aumento no considerable de esfuerzo, da un aviso antes de que esto llegue a la falla, de que llegue a la falla, de que llegue a la falla. Mi material, entre mayor sea su resistencia o su límite, menor va a ser esta área de excedencia o esta longitud que pues vemos acá en la gráfica. Eso quiere decir que va a tender a generar fallas en las cuales el material no da aviso. ¿Sí? Y eso no es tan benéfico para nuestras estructuras, porque este comportamiento que estamos viendo acá, en esta gráfica, de 600 megapascales, es un comportamiento que se asemeja a la gráfica que vamos a ver nosotros de concreto, aunque seguramente hablando en proporción a estas resistencias que estamos haciendo referencia, de 240 megapascales, 420, 500 y 600, nuestro concretico estaría como por acá. Algo así sería nuestro concreto. Esa sería nuestra gráfica esfuerzo. Aquí estaría el esfuerzo versus nuestra deformación unitaria épsilon. ¿Por qué acá? Porque nosotros sabemos, o hemos escuchado por lo menos, que los esfuerzos de un concreto convencional son, digamos, como mínimo para utilizar en estructuras de 21 megapascales. Entonces hacemos referencia en cuanto a los esfuerzos de fluencia y el esfuerzo último a los 28 días que se espera que se adquiera con un concreto de resistencia normal, que es este 21 megapascales, pues estamos viendo una brecha gigante. Por eso decimos que por aquí estaría nuestro concretico. Pero mi concreto falla de manera diferente al acero. Los materiales metálicos los podemos clasificar dentro de un gran grupo que vamos a llamar materiales dúctiles, debido a esas propiedades que tienen de deformación antes de la falla. Y mi concreto, digamos que aquí tendríamos el concreto, lo vamos a clasificar dentro de un grupo que se va a llamar entonces un grupo que se va a llamar que tienen fallas repentinas, fallas súbitas, que van a ser entonces materiales frágiles, que no dan aviso ante la falla. ¿Listo?
Esa va a ser la diferencia fundamental entre uno y otro. Entonces, habíamos dicho también que seguramente era una de las razones por las cuales el concreto por sí solo no podía estar en una estructura, porque el concreto tiene excelentes propiedades a la compresión. De hecho, este ensayo que nosotros vamos a hacer también en nuestro curso de resistencia de esfuerzo a compresión en el acero, no se hace a tensión, o si se hiciera a tensión, la resistencia sería aproximadamente el 10%, por allá. El 10% de esta resistencia máxima, este valor de 21 megapascales que estamos viendo acá, vamos a dibujarlo mejor, de 21 megapascales al cual hago referencia, que no es la única, sino sí seguramente la que más usamos nosotros en obras, esta resistencia de 21 megapascales, es una resistencia obtenida a partir de un ensayo de compresión en cilindros de concreto. ¿Listo? Si yo realizara el ensayo de tensión en ese mismo concretico, estaría diciendo que por ahí aproximadamente la resistencia de tensión de un concreto estaría en el 10% de su resistencia máxima a compresión. Con esto queremos decir que las propiedades, puede decirse que en estado de servicio de una estructura, como cuando vemos estructuras o casas, edificaciones que están hechas solo como mampostería y a veces ni siquiera tienen dovelas y colocan los más puestos unos sobre otros y sobre la placa y se han tenido ahí, no han sufrido, digamos, un colapso, se ve a que la mampostería también tiene una gran capacidad en cuanto a los esfuerzos de compresión. Cosa diferente es cuando viene un sismo y lo somete a esfuerzos cortantes. Ahí sí ya vemos comprometida la resistencia de esa mampostería. Y si este concreto no tuviera acero, pues tendría los mismos efectos. Seguramente daños y colapso en esas edificaciones. Por eso le acompañamos a mi concretico con el acero de fluencia. Entonces, basados en eso, a nosotros no nos interesa tener en una edificación dos materiales que tengan el mismo comportamiento, que ante esfuerzos cortantes, que es la representación que nosotros le damos ante un sismo, nosotros tengamos fallas de manera frágil. El acero es dúctil, soporta los esfuerzos a tensión, mientras que mi concretico va a soportar los esfuerzos a compresión. Entonces aquí es donde nosotros decimos más no significa mejor, porque no me interesa tener un mayor esfuerzo en cuanto a su resistencia última, en cuanto a su cedencia, se va a ver comprometida y va a irse disminuyendo a medida que yo aumento mi resistencia, como estamos viendo en esta gráfica. Esa gráfica o estas líneas que estamos viendo hacen referencia a aceros de diferentes composiciones químicas. Y ya habíamos hecho referencia también en nuestra clase anterior que esta propiedad tan importante estaba asociada a un porcentaje dentro de su composición química. ¿Cuál era eso? ¿Cuál era ese componente que nos interesaba? Aquí. Aquí hacíamos referencia cuando hablábamos de la cedencia en el acero. ¿A qué contenido? ¿Sí lo habíamos nombrado? Carbono, ¿no? Al carbono, ¿cierto? Al contenido de carbono. Por eso también el acero que nosotros utilizamos en nuestras estructuras se habla que es de bajo carbono o bajo contenido de carbono. Porque ese contenido bajo de carbono es el que se le atribuye la propiedad de utilidad en mi acero. ¿Listo? Ahora. O sea que entre más bajo, más ductibilidad tiene. Sí, eso es lo que estamos viendo. Digamos que tiene un porcentaje máximo de 0.3% dentro de su composición química. Entonces ese sería el porcentaje máximo para garantizar una ductilidad aceptable cuando se producen estas varillas. Ok, ingeniero, una pregunta. Eso no tiene que ver nada con el diámetro aún, ¿cierto? Uno puede tener de 600 megapascales de un octavo, 3 octavos, o eso también infiere en el diámetro o nada que ver. No,
Esa es la resistencia a la fluencia. El diámetro lo que va a hacer es que tenga mayor área de refuerzo, pero el esfuerzo de fluencia en el cual todos los aceros llegan a su punto de fluencia es el mismo. ¿Sí? Ah, ok, ingeniero, gracias. Obviamente, cuando uno hace un ensayo de tensión en una varilla que tenga un mayor diámetro, pues va a demorar más, porque tiene mayor capacidad de esfuerzo, porque tiene más área. Y ya habíamos visto que mi esfuerzo es igual a la fuerza sobre el área. Entonces, lo que pasa es que se aumenta el área y va a tardar más en llegar al esfuerzo de 420 megapascales. Es decir, si yo llevara una varilla de 1 pulgada y llevara una varilla de 3 octavos, pues yo espero que el tiempo en el cual yo falle la varilla de 1 octavo sea mayor a una varilla de 3 octavos, Pero va a ser el mismo esfuerzo, ¿cierto? pero va a llegar a este mismo esfuerzo de fluencia. Exacto. Ah, ok. Ese esfuerzo de fluencia es el mismo. De hecho, eso era lo que hacíamos referencia cuando hablábamos del acero, cuando vemos, por ejemplo, en cantidades o cuando lo pedimos en las acerías. En actas de cobro, cuando estamos en obras, uno ve cantidad o cobra el acero en kilogramos y es acero de 60.000 PSI, independiente del diámetro que sea, siempre es de 60.000 PSI. Y ese 60.000 PSI lo que hace referencia es a este esfuerzo de fluencia de 420 megapascales. Si hacemos la conversión entre uno y otro, es el mismo valor. Este en sistema internacional y este en sistema inglés. ¿Sí? Independiente del diámetro, que nosotros cobramos en kilogramos. Va a ser el mismo, pero va a tardar más en llegar a ese esfuerzo por esta área que se está generando, que es mayor, por lo tanto el esfuerzo se va a ver incrementado, digamos, va a tardar más en llegar a ese esfuerzo. Pero la fluencia sigue siendo exactamente la misma. Listo. Bueno, entonces ya explicando esto, algunas de las propiedades mecánicas que nos interesan a nosotros son el mecanismo de falla, ¿sí? Son sus esfuerzos últimos, sus esfuerzos de ruptura y su módulo de elasticidad, que son los parámetros que nosotros vamos a obtener en este primer ensayo. Nosotros podemos obtenerlos a partir de un ensayo de tensión, ¿cierto? De tensión en mi material, que es el ensayo de la NTC2, tensión en materiales metálicos, materiales dúctiles, o podemos realizar ensayos también de compresión. Esos ensayos de compresión se realizan o en cubos de mortero o en mis cilindros de concreto. ¿Sí? Yo generalmente no hago ensayos de tensión, pero también puedo hacer ensayos de tensión en materiales como mi concreto. Pero no me interesa tanto esas propiedades cuando yo lo voy a acompañar, digamos, de acero corrugado. Me puede llegar a interesar estas propiedades cuando yo esté estudiando, por ejemplo, la adición de fibras o cambios. Por ejemplo, yo no quiero agregados convencionales, sino estoy estudiando agregados eh, como ceniza volante o agregados puzolánicos. Allí, para evaluar esos cambios en cuanto a los agregados que puede tener, me puede llegar a interesar si mejora o no esas propiedades de tensión de mi material. Sin embargo, la propiedad característica de mi concreto va a ser entonces la compresión. ¿Listo? Este ensayo nosotros lo vamos a realizar con dos fines. Este se llama el ensayo de compresión de cilindros de concreto. La idea es que el día que se va a ir al laboratorio elaboremos unos 4 cilindritos para poder establecer a partir de la resistencia a la compresión un valor de módulo elasticidad que necesitaremos cuando hablemos de la deflexión en vigas de concreto. Entonces, aparte de realizar ese primer ensayo, vamos a programarnos para ir a hacer 4 cilindros,
y vamos a programarnos para hacer 4 vigas. Nos van a servir para poder establecer y revisar esas propiedades de mi módulo de elasticidad en el concreto en función de las fórmulas que tengo en la NSR10. Allá en la NSR10 nosotros podemos encontrar fórmulas en función del tipo de agregado para hacer referencia a mi módulo de elasticidad, o tenemos una fórmula general que nos vamos a aprender acá de memoria. Mi fórmula general es 4700 raíz de f' sub c, que esta es independiente del agregado que nosotros tengamos en nuestra mezcla. Si nosotros no tenemos el ensayo de módulo de elasticidad en el concreto, podemos obtener un valor aproximado a partir de esta formulación, donde 4700 es un factor de conversión entre unidades del sistema inglés y el sistema internacional. Por lo tanto, siempre que nosotros utilicemos esta fórmula, mi f' sub c debe estar en megapascales, porque es un factor de conversión. Yo aquí no puedo colocar mi esfuerzo en kilopascales, no lo puedo colocar en pascales, ¿sí? En ninguna de esas unidades de medida. Siempre lo tendré que colocar en megapascales, o si no el factor de conversión se va a ver alterado. Recordemos que nosotros, nuestra NSR10, la basamos en su mayoría en el código ACI 318, que es el código americano de concreto, o diseño de estructuras en concreto. Entonces esta fórmula viene de allí. Por lo tanto, no podemos colocar en ninguna otra unidad dentro de la raíz la resistencia a la compresión. Profe, Sí, disculpe, lo que está dentro de la raíz es F' sub C. F'. Sí. Sí. Lo que pasa es que se me cayó el internet y hay F al lado del cilindro dice F' sub C, 4 cilindros y 4 vigas. ¿A qué hace referencia eso? Qué pena. Esto es de lo que vamos a hacer en el laboratorio para posteriormente ensayarlo. ¿Sí? Esto es lo que vamos a hacer un sábado. Si alcanzamos el día del laboratorio, hacemos los 4 cilindros y las 4 vigas, o si no, hacemos una sesión para poder ir a fundir esto. O puede ser entre semana, no es necesario que sea en el horario del laboratorio. Ustedes ya ahí se ponen de acuerdo o nos ponemos de acuerdo para solicitar el respectivo espacio. Pero esto es básicamente lo que vamos a hacer en el laboratorio. F sub C, ¿a qué es que hace referencia? F' sub C se da entonces la resistencia a la compresión. Va a ser la resistencia a la compresión en mi concreto a los 28 días. ¿Listo? Ese es el valor que nosotros vamos a incorporar en esta raíz que tenemos acá. El valor de la resistencia a la compresión a los 28 días. Que generalmente, según nuestra normativa, un concreto para poder ser utilizado en el sistema de resistencia sísmica, como mínimo debe ser de 21 megapascales. Eso es lo mínimo que debemos tener nosotros para un concreto en un sistema de resistencia sísmica. Sin embargo, la NSR10 también habla de concretos de 17.5 megapascales, pero esos no pueden estar en el sistema de resistencia sísmica de una estructura. Entendiendo por el sistema de resistencia sísmica, mis vigas y columnas, si se habla de un sistema porticado. ¿Listo? Lo que va a estar encargado de disipar la energía durante un evento sísmico, a eso se hace referencia. Entonces les decía esta formulita que la vamos a utilizar con mucho cuidado, siempre con las unidades que representa, o si no vamos a tener aquí una mala conversión y por ende una mala interpretación de la misma, un mal valor, un valor que estaría mal y que afectaría los cálculos a futuro. Entonces, para efectos de este curso vamos a utilizar esta formulita. El ensayo de módulo elasticidad en mi concreto no es un ensayo que se realice a menudo, por lo tanto siempre hacemos aproximaciones de este tipo. Pero se podría hacer, claro, se puede hacer. Ya ahorita lo vamos a explicar cómo.
¿Hasta aquí hay alguna otra duda? Profe, ¿en qué unidades quedaría el módulo de elasticidad? También en megapascales, en unidades de esfuerzo. Vale, gracias, profe. Bueno, entonces vamos a hablar de unos límites aproximados. Cuando se hable de su límite de proporcionalidad, llegando al esfuerzo de fluencia, que va a estar dependiendo obviamente de la composición química, entre 210 a 420 megapascales, cuando se hable del acero estructural, o más bien no de acero estructural, sino de barras que se utilizan como acero corrugado en el concreto reforzado. Aquí entonces cabrá mencionar que antiguamente existía una barras de acero corrugado 240 megapascales, las cuales se descontinuaron porque la mayoría compraba o adquiría era este de 420 megapascales, que ofrecía unas buenas propiedades de ductilidad y un mayor esfuerzo último. Estas de 240 megapascales, si bien habíamos visto que tenían una zona de excedencia más grande, lo que sucedía es que, por ejemplo, en estribos se debían colocar una separación más exigente. Y, por ejemplo, en una columna, la cual ya tuviera una cantidad de varillas o de cuantía considerable, la separación entre estribos, si era muy pequeña, lo que iba a pasar era que mi concretico iba a tener una dificultad en pasar por entre ese acero. Entonces, esto también lo limitaba mucho a su uso. Ahora lo que hacemos es utilizar estribos con una resistencia a la fluencia de 420 megapascales. La separación en esos estribos también es mayor y no tendremos ese tipo de problemas. Que no me sirve de nada tener una columna que esté bien reforzada con unas cuantías adecuadas, pero que mi concretico no llegue a generar un material que sea monolítico, que sea homogéneo, que sea continuo, como habíamos visto de los principios en la resistencia de materiales. Entonces, si yo no puedo garantizar eso, o por lo menos no puedo evitar que mi concreto se me trabe en sus agregados entre el acero, es mejor utilizar un diámetro más grande, pero generar unos espacios mayores entre cada uno de los reforzamientos para generar la fluidez en esa mezcla y que trate de cubrir todos los espacios presentes en la estructura. A lo que hago referencia es esto. Vamos aquí a hacer un dibujito. Por ejemplo, una columnita. ¿Sí? Nosotros lo que hacemos es reforzarla. Por ejemplo, con mi acerito, los refuerzos longitudinales, y esos refuerzos los acompañamos de unos estribos. Si yo utilizo, o si yo antes utilizando este refuerzo en los estribos de 240 megapascales, esta distancia que tendría allí es una distancia muy pequeña comparada con la distancia que me otorga un acero de 420 megapascales. Entonces, esa separación sí influye en el momento de vaciar mi concreto aquí, ¿cierto? Porque puede llegar a limitar que mis agregados pasen correctamente por todas esas aberturas, entre más refuerzo y entre menos separación tenga de mis estribos, pues favorece los esfuerzos a cortante, pero en la fundida sí puede tener problemas. Entonces, por esa razón también limitaba mucho el uso de este acero, o se limitaba en ese sentido. Y finalmente nos quedamos con un acerito de solo 420 megapascales. Ese es el diagrama típico, pero en unidades de KSI. ¿Listo? Que nosotros tenemos entonces allí. Si nos damos cuenta, aquí podemos ver que esta zona lineal se ve realmente reducida al primer o al gráfico que nosotros, o con el gráfico con el cual nosotros explicamos nuestro laboratorio número 1. Esto es más parecido a lo que ustedes van a obtener en una hoja de Excel. Esto es
más un gráfico real de un ensayo de tensión. Obviamente ya sabemos que esta es la curva ingenieril. Pero en donde vemos que mi zona lineal, digamos, es más reducida. No tiene esa pendiente, digamos, que se pueda percibir en un gráfico, ya que la zona lineal comparado con la zona no lineal de mi material es muy baja. Hablamos de una zona lineal, aquella en la cual mi material nunca pierde sus propiedades geométricas. Una vez le aplicamos carga, siempre vuelve a su punto original. Si le aplicamos carga y no sobrepasa mi punto A, pues mi material siempre vuelve a ser el mismo. A partir de que paso mi punto A, puedo llamar que mi material es un material no lineal. Primero porque las zonas donde se está comportando ya no obedecen a la ecuación de una línea recta. Habíamos visto que esta zona era algo semejante a una ecuación de y igual a mx más b, ¿sí? Que esto era más bien como una línea recta. Y a partir de ese límite de proporcionalidad llamamos que mi material es no lineal, que es más el comportamiento real que voy a tener en cada uno de mis materiales una vez entren en servicio. Seguramente con el paso de los años, durante los eventos sísmicos y las acciones de sus cargas a los cuales se veo sometida durante su vida útil, los materiales pueden llegar a estar en este rango no lineal. Pero no quiere decir que vayan a fallar, pero las consideraciones sí son diferentes. Entonces, una cosa es estar aquí en el rango lineal donde siempre se deforma mi material y vuelve a la posición original, vuelve a su geometría original, a otra donde no sabemos cómo se está deformando y es más complejo analizar entonces su comportamiento mecánico. Nosotros habíamos dicho que aquí, al tener una zona lineal, esta ecuación se podría aplicar y para llevar esta ecuación a lo que nosotros tenemos de nuestros materiales, vamos a decir que allí el señor Hooke encontró de esa relación lineal, una ley que dijo que mi esfuerzo era igual a mi pendiente, que es el módulo de elasticidad, por mi deformación unitaria. Esto se lo atribuimos entonces a Hooke, quien fue quien analizó el comportamiento lineal y a quien atribuyó que esa pendiente de la región lineal tuviera un valor importante, que lo llama módulo de elasticidad o módulo de Young, como quieran llamarlo, en honor a Hooke. Aquí lo vamos a llamar sobre todo módulo de elasticidad, pero también lo pueden encontrar módulo elástico, pero también lo pueden encontrar módulo de Young. ¿Listo? Ese módulo de elasticidad entonces es una constante propia de cada uno de los materiales, que ya vimos que en mi concretico era ese 4700 por la raíz de F' sub C. En el caso del acero, ¿cuántos módulos de elasticidad creen ustedes que existen? ¿Cuántos módulos de elasticidad tendremos nosotros? ¿Qué creen ustedes? Eso dependerá del carbono que tenga cada acero, el contenido de carbono. Digamos que, hablando en general del acero, nosotros vamos a tener un único módulo de elasticidad, ¿listo? Que caracteriza a todos mis aceros. Y acá vamos a decir que si bien ese módulo elástico en mi acero puede llegar a estar entre los 190 a 200 gigapascales,
Para efectos prácticos, en este curso vamos a tomar el valor promedio, es decir, vamos a decir que nuestro módulo de elasticidad será de 200 gigapascales. ¿Listo? Si es el caso en el cual ustedes necesiten aplicar el módulo de elasticidad en el acero, en algún problema, y este valor no se les da, nosotros vamos a tomar como base teórica que mi módulo de elasticidad en el acero es de 200 gigapascales. Y ese va a ser el valor único para mi acero. No tenemos otro valor de módulo de elasticidad. En la zona lineal, él siempre va a tener esa misma pendiente. Esa es una constante elástica propia de mi acero. ¿Listo? A diferencia del concretico que tiene una fórmula en función de su resistencia a la compresión. ¿Queda claro? Sí, señor. Entonces el módulo de elasticidad no es nada más que eso. Es una constante propia de cada material que me indica a mí qué tanto se puede comprimir o qué tanto se puede alargar mi material en función de cargas externas aplicadas sobre él. Recordemos todos que un esfuerzo se da solo si tenemos cargas externas. Y por eso llamamos que a partir de esos gráficos esfuerzo de formación unitaria podemos encontrar entonces propiedades mecánicas, que son a partir de cargas externas aplicadas en mis materiales. Eso es lo que vamos a tener nosotros acá. Entonces, este grafiquito que estamos viendo en la diapositiva es seguramente el que van a encontrar o el que van a hacer referencia a ustedes. Cuando vean en su hoja de Excel, no se extrañen porque esto se vea muy pequeño. Esta zona de excedencia y esa zona lineal son pequeñas comparado a toda la zona a partir de donde deja la excedencia el material, llega a su esfuerzo último y llega a su ruptura o a su falla. ¿Listo? Y pues aquí mis esfuerzos últimos en el acero pueden estar entre 340 a 830 megapascales, aproximadamente en mi acerito estructural. Si lo comparamos con, por ejemplo, aleaciones de aluminio, vemos que el aluminio es un material dúctil, pero él no tiene definida esa zona de excedencia como me la otorga mi acero estructural, ¿sí? Dijémonos acá, yo esa zona sí la voy a percibir de mis gráficos, sí la voy a notar, pero en mi aluminio, por ejemplo, aquí no va a ser tan perceptible. Si nosotros nos damos cuenta, aquí no podemos evidenciar fácilmente su excedencia, pero sigue siendo un material dúctil. Aquí faltó una N, ¿sí? Sigue siendo un material dúctil, aunque no podamos evidenciar por medio de nuestras gráficas su zona de excedencia que es bien definida a comparación como la tenemos en mi acero. En mi aleación de aluminio, en ese material de aluminio, allí sí que me voy a dar cuenta de esa zona de estricción que va a estar claramente definida. Entonces, mi zona de estricción en dónde se empezaba a generar, o por qué llamamos a eso zona de estricción. ¿Sí se acuerdan qué era la zona de estricción? ¿O a qué hacía referencia a eso? El esfuerzo último del material. Y por ahí iba la cosa, ¿cierto? Empezaba en el esfuerzo último, mi zona de estricción. ¿Y qué pasaba? Entonces, cuando ya mi material alcanza por acá, su esfuerzo último, se empieza a ver en mi probeta que se va generando un cuello de botella. Entonces, en mi probetica se va a empezar a ver que se genera un cuello de botella. Y ahí en ese punto, seguramente los que vayan al laboratorio y todos cuando veamos el video, nos vamos a dar cuenta cuando mi material llega a ese esfuerzo último y la manera en la cual se ve más representada es en el aluminio. Allí claramente esa restricción se va a ver. En el acero se ve, pero no muy poco.
Se ve muy poco con respecto a lo que es el aluminio. Y allí vamos a ver entonces que efectivamente mi material aluminio es dúctil, pero no tiene esa adherencia tan definida. Vamos a hablar de unos valores teóricos en cuanto a sus límites de proporcionalidades. Obviamente esto va a depender del tipo de aleación que yo tenga, que va a estar entre los 70 hasta 410 megapascales, por eso vemos esa zona, ese rango de valores tan con un límite inferior y un límite superior con una diferencia tan grande, que depende de la aleación que nosotros trabajemos. ¿Cuál sería uno de los objetivos del laboratorio? Que ustedes a partir de sus bases teóricas, de todos los libros de consulta o de las normas que puedan encontrar y de sus esfuerzos últimos, su esfuerzo de falla y el límite de proporcionalidad que puedan encontrar para el aluminio, sería súper interesante que pudieran o trataran de clasificar el aluminio en alguna aleación comercial disponible, ¿sí? Y que me lo pusieran como conclusiones, pero basados obviamente en un marco de referencia claro y definido, como puede ser una normativa americana o la que ustedes quieran consultar. Y mis esfuerzos últimos entonces también pueden estar dentro de los 140 a 550 megapascales como valor último que voy a encontrar de resistencia en mi aluminio antes de que llegue a su falla. Ahora comparemos esos comportamientos con el caucho. Entonces, mi caucho, si yo lo someto a tensiones, va a depender obviamente de la composición que tenga. Y si es un caucho que es supremamente rígido o duro, como lo llamamos acá, lo que va a pasar es que yo lo someto, lo tensiono y él falla. Pero si es un caucho, digámoslo así, suave, como el caucho con el cual se hacen la cola de caballo las mujeres, pues seguramente lo vamos a molestar hasta que llega un punto en que no soporta más y se rompe. Falla mi cauchito. Entonces aquí vemos claramente que si bien el caucho puede estar afectado por la composición y puede clasificarse entre un caucho duro y un caucho suave, ese mismo material puede tener un comportamiento, digamos, más arraigado hacia no adquirir casi deformaciones y llegar a la falla, que sería como un comportamiento frágil o un comportamiento dúctil en el cual tenemos una mayor deformación antes de llegar a su falla. Si bien este resiste más, pues su falla puede llegar a ser de una manera abrupta, súbita, comparado con el caucho suave donde se deformó ante esfuerzos y llegó a la falla. Algo similar ocurre con nuestros dos materiales principales que utilizamos en el concreto reforzado. Vimos la zona de excedencia claramente definida para mi concreto y ahora vamos a ver cómo sería el diagrama para el concreto de esfuerzos y deformación. Entonces vamos a clasificar a materiales como el concreto, la piedra, el vidrio y la cerámica como materiales frágiles. Entonces acá yo siempre hago el siguiente ejemplo. Nosotros vamos a imaginarnos cuando éramos pequeños y estábamos en el parque con los amigos, allá molestando, jugando fútbol. Y ya llegaba el punto en que se aburrían jugando fútbol y les daba por hacer alguna maldad. Cuando querían hacer alguna maldad iban a romper el vidrio del vecino o iban a hacer algún daño. Cuando uno chiquito por allá lanzaba piedras a un vidrio, el vidrio con el contacto, obviamente, pues con un golpe fuerte, no se deformaba, sino simplemente se rompía y todos salían a correr. Ese comportamiento es un comportamiento frágil, ¿sí? No hay deformaciones, digamos, perceptibles antes de llegar a la falla de mi material. Ahí es donde vamos a
clasificar a mi concreto. ¿Cuál es la diferencia entre el concreto y el acero? Pues mi concretico no tiene la cedencia, no tiene esa capacidad de formarse antes de llegar a su falla, sino que él más bien, la cedencia se le olvidó, es decir, no se deforma, y si él ya se ve sometido al esfuerzo último, hasta ahí llega. Ahí falla. Ahí va a llegar, o por aquí resiste otro poquito más y falla. Esa es la diferencia, o esos son los dos grandes grupos en los cuales quiero que veamos representados los materiales y nos empecemos a familiarizar con ellos. Entonces, materiales dúctiles, que es la mayoría de los materiales metálicos, y materiales frágiles, donde tendremos materiales que no dan aviso antes de llegar a generar su falla, como por ejemplo el concreto, piedra, vidrio y cerámicos. ¿Sí? Si bien se deforman antes de fallar o encontrar el esfuerzo último, esas deformaciones no son perceptibles con respecto a las deformaciones que tendríamos, por ejemplo, en el acero. Aquí voy a buscar, aprovechando que estamos en esta virtualidad, vamos a buscar entonces por aquí una falla dúctil. Imaginémonos las conexiones en conexiones metálicas. Imaginemos las conexiones de un edificio. Las conexiones en un edificio de acero están pernadas, soldadas, ¿cierto? Y si mi acero no tuviera esas propiedades de ductilidad, pues lo que va a pasar es que falla de manera súbita. ¿Qué quiero allí? Yo prefiero un material que sea dúctil, que permita una capacidad de formación, por ejemplo, aquí no vemos, y no tener este tipo de fallas que sea, bueno, claro, esta falla es por cortante, pero es una falla en la cual mi material no se deformó. Sería bueno que tuviera un material que por lo menos se llegara a deformar antes de la falla y me diera aviso para someter mi estructura o mi conexión a una reparación, ¿cierto? Mientras que este material va a fallar de manera súbita, sin deformarse, y allí vamos a tener problemas. Cosa que ocurre en mi concreto reforzado, que vamos a ver acá. Aquí estamos viendo cómo el concreto se desprende, ¿cierto? Se desprende, y eso es lo que vamos a llamar una falla frágil. No hay aviso, se desprende mi concreto. Sin embargo, fíjense cómo está fallando mi acerito. Ante la falla de los materiales, aquí hay deformaciones permanentes, deformaciones excesivas, pero la ventaja que yo tengo es que mi material sigue ahí y por lo menos no ha colapsado esto. Esto es lo que vamos a llamar una falla dúctil. Deformaciones permanentes antes de llegar a su esfuerzo de ruptura. ¿Listo? A esto es lo que hacemos referencia con esa propiedad importante que es la ductilidad en mi acero. Si esa propiedad de ductilidad no existiera, si mi propiedad de ductilidad no existiera en mi concreto reforzado, pues ¿qué va a pasar? Que la falla va a ser frágil y va a adquirir el mecanismo de falla de mi concreto. Y como el tornillo que vimos ahí en la página. Falla, falla, falla. Y si ya falló mi concreto y falló mi acero, pues ¿qué es lo que voy a esperar con mi estructura? Seguramente que colapse. ¿Sí? Esa es una de las razones por las cuales entonces dejamos el concreto o tenemos mi concreto reforzado.
También está el coeficiente de dilatación térmica, que permite que el concreto y el acero se dilaten y se contraigan casi que con el mismo valor de dilatación y contracción, lo que evita que se generen esfuerzos adicionales a los de carga internamente y tengamos problemas. Esa va a ser entonces la manera en las cuales se espera que falle un material clasificado como dúctil y que se espera que falle un material clasificado como frágil. Aquí vamos, ¿está claro esto hasta el momento? Profe, Sí, señor. en cuanto a la imagen de la falla dúctil, ¿ahí a qué se le puede atribuir? ¿Por qué se ocasiona? Porque ya se llegó o se sobrepasó el límite de proporcionalidad de resistencia. O sea, el esfuerzo ya sobrepasó ese esfuerzo de fluencia en el acero. Pero ahí se hubiera podido reforzar con más acero, lógicamente, o es de pronto por el tamaño de la columna. Sí, digamos este tipo de fallas, que es como si fuera un aplastamiento, es Sí. debido a lo que es una columna corta. Entonces, puede significar la capacidad por carga axial. Puede ser un área de refuerzo reducida o una sección transversal muy pequeña. Lo que estamos viendo es un aplastamiento ahí. Entonces, puede estar atribuido a alguno de esos dos. O, digamos que no conozco las razones por las cuales se hizo este ensayo, pero algo que sí me doy cuenta es estos estribos que tiene acá. Entonces, cuando viene un sismo, las fallas se generan en los nodos, ¿sí? Sí. Porque es allí donde tenemos, digamos, esos desplazamientos que pueden, si son desplazamientos excesivos entre el entrepiso y el nodo superior, pues se pueden generar esfuerzos, rotulaciones plásticas, y por consiguiente esa capacidad de disipación de energía se ve reducida. Yo lo que observo es que estos estribitos son mínimos. No sé si ahí lo podemos observar, pero seguramente esos estribos son como de Un un cuarto. cuarto, ¿cierto? Sí. Y tienen una separación muy grande entre ellos. Lo que uno tiene que hacer, o lo que los códigos de diseño le hacen como referencia es que si usted en el nodo es donde va a tener la mayor concentración de esfuerzos cortantes producto de un evento sísmico, pues allí usted tiene que tener unos estribos, digamos, con unas separaciones reducidas. Y en el caso de Colombia, en ciudades donde se encuentren en zonas de amenaza sísmica intermedia y alta, es decir, donde la probabilidad de ocurrencia de un sismo es, es considerable, hay probabilidad latente de que exista un evento de estos, pues es prohibido utilizar estribos de un cuarto. Y la separación es de cuartos. Y de cuartos hace referencia a que, digamos, yo tengo mi sección transversal, por aquí tengo mi acero de refuerzo. Es una distancia medida desde la fibra con presión hasta el centroide de los refuerzos, eso es lo que llamamos D. Y por poner algún valor, pongámosle aquí una medida, yo creería que esto tiene a ojo el cubo. Profe, disculpa una pregunta. Sí. ¿Por qué en esas imágenes no se identifican los flejes? Los flejes no Por nos eso, ayudan. eso es a lo que voy, referencia. Entonces, que no tengamos esta cantidad de flejes acá, también puede generar fallas de este tipo. ¿Sí? Profe, Entonces, esperen, termino aquí un momentico. Entonces, digamos aquí es 35 centímetros. Pongámosle aquí 30. 30 centímetros aproximadamente. Decimos que la separación es de cuartos. Es decir, los estribos deberían estar ubicados acá a 7.5 centímetros como mínimo. Yo estoy seguro que aquí hay una distancia superior a eso. Y vemos que los estribos no están acá
Entonces esa puede ser una de las razones por las cuales falló la columna de esta manera. ¿Sí? Y aquí de igual forma, no hay estribos, parece que ha embebido algo aquí en la columna. Y el nodo es la parte más importante en sus estructuras. Que usted coloque aquí los estribos a una distancia separada. Aquí los estribos se colocan por confinar el concreto de manera constructiva. Pero en el nodo, sobre todo aproximadamente a una distancia de 1/3 de la longitud, a una distancia aproximadamente de 1/3 de esa longitud, ahí es donde cobran importancia esos estribos. ¿Listo? Entonces eso, por esas razones puede ser las que falló esta columna. Aunque como le digo, no conozco realmente el ensayo de esta fotografía. Yo esta la tomé de Google para explicar acá. Pero alguna de esas razones tiene que ser. ¿Sí queda claro? Ahora sí. No, Pregunta. profe, tengo dos preguntas. Sí. La primera es, o sea, técnicamente, ¿cómo es mejor decirlo? ¿Fleje o estribo? Pues es lo mismo. No, sí, pero digamos, sí sé que es lo mismo, pero entonces técnicamente, cómo es, o sea, Pues nosotros lo conocemos como estribo, estribo? pero Ok. digamos la norma hace más referencia a estribos. Profe, Sí. y otra pregunta, no me quedó claro en el tema, o sea, en el nodo, a 1/3 de la longitud del elemento, es que se pone ¿a qué distancia? Aquí con el gráfico que usted hizo del corte transversal de 30 por 30, el diámetro. Bueno, entonces es una distancia de cuartos, ¿sí? Aproximadamente cerca a los nodos. Esta es la distancia mínima que debe tener la separación de estribos por diseño estructural. Y en el caso que esto sí, que esto sea, digamos, 30 centímetros, aquí en el caso de Bogotá, aplicaría esto. Sería entonces 7.5 centímetros si mi columna fuera de 30 en esa zona cerca al nodo. Y aquí en ninguna de las dos imágenes nos damos cuenta que esos estribos están a esa distancia. Esto obviamente llevando que estos edificios sean construidos acá en la ciudad de Bogotá y bajo la normativa que nosotros nos rige, que es la NSR10. Sí, pero esa es una de las razones por las cuales los esfuerzos cortantes durante un evento sísmico a veces no se llegan a generar esa disipación por no colocar estribos de manera adecuada. ¿Qué otra duda era? Aquí vamos todos. Sí, Pero señor. digamos, con respecto a lo de flejes y estribos, Sí, señor. yo creo que no hay ninguna diferencia entre los dos técnicamente. En la norma hace referencia a los dos. Entonces no veo diferencia entre una u otra. ¿Sí? Bueno, entonces, esta va a ser la manera en la que muy seguramente nosotros vamos a ver fallar este tipo de materiales. ¿Listo? Para que tengamos entonces como marco de referencia esto. Muy importante cuando ustedes que ya trabajan en obra y algunos ya hacen residencias, que verifiquen esos estribitos, estos estribitos de 1/4 de eso, esos están mandados a recoger. Solo se pueden utilizar en zonas que sean clasificadas aquí en Colombia como zonas de amenaza sísmica baja, y a manera general es mejor no utilizarlos. Mejor que todos los estribos sean de mínimo 3/8. De mínimo, pueden haber estribos de media pulgada. Es que cuando ya son estribos de media ya es más difícil doblarlos en obra. Entonces, por esa razón, se prefiere utilizar estribos de 3/8. Bueno. Entonces, otros ejemplos de materiales frágiles y útiles, nosotros vamos a clasificar entonces que mi vidrio es el material que se considera como un frágil ideal, porque él sí, o sea, la capacidad de formación es mínima ante, por ejemplo, una carga, y si la carga excede su resistencia, pues él falla de manera que no se deforma de manera perceptible y ya alcanza su ruptura. Entonces, digamos que
se pueden alcanzar esfuerzos últimos considerables, obviamente dependiendo de la clase que pueda llegar a tener ese material vidrio, puede llegar hasta los 70 megapascales. También ponemos aquí que mis fibras de vidrio alcanzan resistencias altísimas, que pueden ser resistencias hasta de 7 gigapascales. Imagínense esos esfuerzos, llegar a someterlos en una estructura. 7 gigapascales son resistencias bastante considerables. Los plásticos pueden llegar a comportarse como frágiles o dúctiles y eso va a depender de su composición. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos ver esto, por ejemplo, con una bolsa. Esa bolsa puede llegar a ser dúctil, ¿cierto? Hay grandes deformaciones antes de que se rompa. O con una botella de plástico que nosotros utilicemos para envasar, por ejemplo, nuestra agua, que tiene una composición que seguramente resiste mucho más, pero en el momento que se ve sometido a cargas que le pueden llevar a la falla, pues no se va a deformar como una bolsa, sino va a llegar a la falla más bien como un vidrio. Entonces, depende de la Profe, composición. Sí, señor. una pregunta. Yo he escuchado de algunos concretos que tienen fibra. Sí. ¿Esas fibras son la fibra de vidrio o son otro tipo No, de esas son fibra? fibras en acero, fibras metálicas. Y bueno, hay dos tipos de fibras. Hay unos que parecen como unas plumas, que se utilizan para la retracción de fraguado en losas, y hay otros que son fibras que tienen una, una, una configuración como de este tipo, que son algo como así. ¿Sí? Y se utilizan sobre todo en pavimentos para los esfuerzos a flexión. Yo los he utilizado en losas de contrapiso, los he utilizado en pisos superplanos y en pavimentos rígidos. Y hay otras que parecen como plumitas, y como uno no tiene la posibilidad, cuando esto se incorpora con el concreto, pues no tiene la posibilidad de colocar esa malla en la parte superior por el tema de retracción de fraguado. Hay unas fibras que son, es que no recuerdo el nombre exactamente ahorita, pero son como, parecen como unas plumas. Y sirven para que mi losa no tenga efectos de retracción y aparezcan esas fisuras una vez empiece a generar el secado en el concreto. Si no se pierda tanta humedad, no se pierda tanta agua, no se seque tan rápido y no se empiecen a generar esos vacíos en mi concretico. Entonces, eso se utiliza mucho y pues se ha estudiado bastante. Y su uso generalmente se le hace en pavimentos rígidos. Busque la fibra, que son algo así similar a esto. Pero esas son en acero. Hay unas en acero y hay otras en... Es que no, se me fue el nombre del material. Poli, ¿no? Eso, Polipropileno. polipropileno, sí señor. ¿Polipropileno? Ah, Sí ok. señor, sí, sí, sí. Sí, o sea, sí, yo la he visto en obra, las fibritas esas que a veces los pelitos que usted dice que son como plumas. Sí, sí, sí. Eso, esas son las dos clases. Las que yo he utilizado. Bueno. Listo. Entonces, estos serán los ejemplos de materiales frágiles y dúctiles que les quería mostrar para el día de hoy. Bueno, entonces aquí los materiales dúctiles como el acero o aluminio tienen límites proporcionalidades similares a los de tensión y compresión. Esto es importante y es una de las razones por las cuales nosotros vemos estructuras que están conformadas en mis vigas y columnas únicamente con acero, que son esos perfiles laminados que seguramente conocemos como las viguitas IP, ¿cierto? Vigas IP o perfiles rectangulares, ¿sí? Que nosotros instalamos en nuestras obras. IP hace referencia a los perfiles europeos y los perfiles W harán referencia a perfiles americanos. Aquí nosotros, cuando se habla en obra, uno habla de la viga IP, pero eso hace referencia a los tamaños de los perfiles. Son perfiles que están prefabricados, es decir, uno no los puede hacer en obra como un concretico que haga una columna de las dimensiones que uno quiera, sino que en el momento del diseño uno tiene que irse a catálogos para poder clasificar
o poder incorporar una estructura de material totalmente en acero, o a un perfil que ya se funde, que ya tiene su, su molde en la fábrica y se funde bajo ciertas dimensiones, bajo ciertas propiedades geométricas, que es perfil W y tiene su altura y su peso en la designación, digamos 12 por 30, o una viga IP300 que hará referencia a su altura. Ese 300 hace referencia a la altura que tiene nuestro perfilito en milímetros. Esos son los que vamos a encontrar. Y la importancia es que tienen propiedades similares tanto a tensión en compresión. Por eso es que el acero ha cobrado tanta fuerza en las edificaciones y las construcciones. Antes se creía que estas se debían utilizar en edificaciones que fueran muy costosas, que fueran, digamos, demasiado robustas, altas, y que combinada con el concreto era la única manera que funcionaba, porque si se utilizaba la superestructura iba a ser muy cara. Pero ya estamos viendo que en edificaciones de mediana y baja altura se está utilizando como material predilecto el acero, porque se ha encontrado que tiene un comportamiento excelente ante las deformaciones, genera menos rotulaciones plásticas ante eventos sísmicos de baja, mediana y hasta alta, alta intensidad, comparado con lo que lo hace el concreto. Y quiere decir que mi concretico ya no lo vamos a volver a utilizar, pero digamos que el acero tiene esas propiedades. Y por eso es que lo hacemos referencia acá. Entonces, aquí vemos una gráfica característica del cobre, donde el área de la sección transversal se muestra en la parte de acá inferior, sometiéndose a compresiones, donde se aumenta esa área, y por lo tanto el esfuerzo verdadero en un ensayo de compresión para este tipo de material es menor al nominal. Es lo que nosotros hablábamos cuando veíamos esa línea por allá, que veíamos una línea punteada y una línea continua en nuestra gráfica esfuerzo de formación para el acero. Si nosotros hacemos referencia a la primera fórmula que habíamos visto, hará relación a el área subcero, que es el área inicial de nuestra probeta. Sin embargo, nos damos cuenta que a medida que esta compresión aumenta, pues el área se tiende a aumentar y por lo tanto el esfuerzo va a ser mayor. ¿Listo? Esas serán entonces comparaciones entre diferentes materiales y vemos que los materiales dúctiles son los que ofrecen mejores propiedades a tensiones y a compresiones comparado con lo que lo otorgan los materiales frágiles. ¿Por qué? Porque los materiales frágiles más bien van a tener un comportamiento excelente a la compresión, más cuando se ven sometidos a tensiones, allí es cuando existe el problema. ¿Sí? Si yo hago la tensión en el concreto, yo no voy a esperar que resista mis mismos 21 megapascales. A diferencia que si hago la compresión en mi acero, yo espero que esos valores de resistencia, de esfuerzos últimos, estén con una diferencia mínima en tensión como en compresión. Esa va a ser entonces otra diferencia que vamos a tener entre nuestros materiales dúctiles y frágiles. Aquí vemos entonces una curva característica de mi diagrama esfuerzo de formación en el concreto. Entonces, ¿qué es lo que utilizamos nosotros para poder encontrar el módulo de elasticidad en mi concretico? Entonces, nosotros vamos allá al laboratorio, tenemos nuestro cilindro, ¿cierto? Y por medio de nuestro cilindro, nosotros colocamos una instrumentación. Aquí está, acá. Pues
colocamos una instrumentación allí, que son como unos anillitos en el concreto. ¿Sí? Aquí tenemos un indicador. Medimos cuánto se deforma mi concretico en cuanto a sus deformaciones laterales y a sus deformaciones longitudinales. Y con esa medida de la deformación podemos obtener entonces la deformación unitaria. Y si lo sometemos a compresión, pues medimos cuál es su resistencia máxima. ¿Qué es lo que hace uno generalmente? Digamos, de los 4 cilindros que podríamos llegar a tomar, fallamos uno hasta que falle, hasta que llegue a su ruptura. Sabemos cuál es el valor del esfuerzo último, que esperamos que sea la resistencia a la compresión a los 28 días. ¿Cierto? Y con los otros, ya sabiendo cuál es esa resistencia a la compresión a los 28 días, lo que hacemos es llevar a un valor que sobrepase el 40% de ese F' sub C. Es decir, lo llevamos por ahí, por aquí, por decir algún valor, al 60% de la resistencia a la compresión. ¿Por qué no lo llevamos más allá? Porque estos aparatos son muy sensibles y si el cilindro se rompe se pueden llegar a dañar. Entonces lo llevamos a un valor, conociendo la resistencia de la compresión, un valor más allá de este límite, que sería como el límite de proporcionalidad, ese punto B, y con el punto A, que es donde tenemos una deformación unitaria de 50 por 10 a la menos 6, entre esos dos puntos, sacamos la pendiente de esta línea recta, y eso es lo que sería nuestro módulo de elasticidad. ¿Listo? Esa es la manera en la cual nosotros realizamos el ensayo. Y este ensayo posiblemente lo realicemos, pero va a depender de la disponibilidad de estos anillos que tengamos en el laboratorio. Pero la idea es que lo llevemos a cabo. Si lo llevamos a cabo, se los explico con mayor detalle el día sábado. Y si no, lo que vamos a hacer es que tomamos un video, vemos cómo se realiza, damos unos valores, unos cálculos de estas gráficas y hacemos el ensayo. Algo aprovechando esta virtualidad que vamos a tener. Entonces, si nos damos cuenta, en nuestro concretico no existe esa zona de excedencia. No existe. Por eso es que aquí es importante tener una fluencia, un material que sea útil y evitar esas fallas de manera repentina en nuestras estructuras de concreto. ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna inquietud que les surja? Señor. Señor, no le escuché bien. Uy, qué pena, se le escucha entrecortado, no sé si soy yo. ¿Los demás pudieron escuchar? No, señor, se está cortando. Se está entrecortando, profesor. Vamos a ver si nos preguntó por acá. Ah, bueno. Listo. Entonces, creo que nos quería decir que ahí estaba bien. Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo de aplicación de nuestros esfuerzos, que es el que teníamos acá. Entonces, este es un ejemplo que tomé del libro de Gear, el ejemplo 1.27, que dice, 2 alambres de acero soportan una cámara móvil suspendida que pesa 25 libras, como se ve en la figura. Esa cámara hace referencias a esta cámara que estamos viendo acá. Listo, entonces el peso de esto es 25 libras. Empleada para hacer acercamientos en estaciones de campo en los eventos deportivos en un instante dado.
El alambre 1, que será este que forma la tensión número 1, forma un ángulo alfa de 20 grados, es decir, este ángulo que tenemos es de 20 grados con respecto a la horizontal, y el alambre 2 forma un ángulo beta que es de 48 grados con respecto a nuestra horizontal. ¿Listo? Los dos alambres tienen un diámetro de 30 milésimas. Entonces, ¿qué es eso de milésimas? Es milésima, milésima de pulgada. ¿Listo? Son diámetros muy pequeños, por eso lo expresan en milésima de pulgada y dicen que una milésima es igual a 0.001 pulgadas. Entonces, vamos a determinar los esfuerzos en tensión que se tienen en esos dos alambres. ¿Listo? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer nosotros cuando nos enfrentamos a un problema de estos? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es lo primero que buscaríamos nosotros para poder resolver este tipo de problemas? Esos son el tipo de problemas que vamos a vernos enfrentados en esta primera parte del curso. No son problemas que apliquen, digamos, a la ingeniería civil, son problemas muy generales con los cuales pensamos o pretendemos afianzar los conocimientos para al final del curso, sobre todo en el último corte, hacer los ejemplos de aplicación directos en la ingeniería civil. Pero ¿cómo veríamos esto entonces? ¿Qué sería lo primero que ustedes creen que debemos hacer? ¿Un diagrama de cuerpo libre? Un diagrama de cuerpo libre, profe. Exacto. Vamos a hacer nuestro diagramita de cuerpo libre. Vamos a dibujarlo por acá. Donde este será nuestra componente de las X. Este será nuestro componente de las Y. X y Y. ¿Listo? Entonces aquí tenemos una tensión T1. Bueno, aquí esto lo vamos a asumir como que el punto de origen sale aquí y la tensión va a ser entonces una sola. Si queremos podemos desplazar esto un poquito para que veamos nuestra tensión. Este eje lo podremos llevar por aquí. Para que podamos ver representado de mejor manera esto. ¿Listo? Entonces aquí vamos a tener nuestra tensión T1, tensión T2 y tenemos estos ángulos que van a ser iguales. Listo, entonces, ¿qué es lo que yo sé de mis clases? Lo que yo sé es que mi esfuerzo es igual a ¿qué? A una fuerza sobre una área, ¿cierto? Esta es la fórmula que yo conozco que es de mi esfuerzo. La fuerza, ¿cómo la puedo determinar yo? Si quiero encontrar el esfuerzo en este alambre y en este alambre, voy a tener un esfuerzo 1 que va a ser igual a ¿qué? A la tensión que se está generando en el cable número 1 sobre el área de mi cable número 1. Y voy a tener un esfuerzo 2 que va a ser igual a la tensión que se genera en ese cable número 2 sobre el área número 2. Eso es lo que yo voy a buscar. Pero ¿cómo encuentro yo entonces esta tensión 1 y esta tensión 2? ¿Cómo las voy a encontrar? Con el peso y descomponiendo. ¿Cómo? Hacer el peso y descomponiendo la fuerza. Listo. Entonces, ¿qué debemos aplicar? La estática. Entonces necesitamos tener muy clara la estática para poder abordar los problemas en este curso de resistencia de materiales. T1 y T2 son valores desconocidos, pero por medio de estática yo las puedo determinar. ¿Qué dicen ustedes?
Sí, ¿cierto? ¿O no? Sí, señor. Sí, ¿Cómo profe. los determinaría? ¿Cómo los determinaría yo por medio de la estática? ¿Qué debo plantearme? Profe, pues hacer la sumatoria pues en X y en Y, ¿no? Sumatoria de fuerzas en X y en Y. ¿Cuántas incógnitas tengo yo? T1 y T2. ¿Cuántas ecuaciones debo plantear? 2. Dos. Vamos a plantearnos entonces, por eso vamos a utilizar aquí nuestro MATCAD. Para poder utilizar entonces, realizar nuestros cálculos de mejor manera. Voy a tomarme aquí mi problemita. Voy a llevarme aquí un recorte de este para tener el dibujo. Aquí un poco más pequeño. Entonces vamos a colocar acá ejemplo 1. Todos están viendo marcado, ¿cierto? Sí. Sí, señor, profe. Listo. Entonces vamos a decir que el área de los alambres va a ser igual a lo siguiente. Desde nuestro problema, sabemos que el diámetro es 30 milésimas de pulgada, ¿listo? Y que una milésima es igual a 0.1 pulgadas. Entonces, vamos a decir que el diámetro del cable número 1 es igual al cable número 2, según nuestro problema, ¿listo? Diámetro del cable 1 es igual al del cable 2. Y que ese diámetro va a ser igual a D, y que es igual a 30 mils. Pero nuestro diámetro en pulgadas va a ser igual entonces a ese D, ¿cierto? Que multiplica al factor de conversión que nos está dando el problema, que nos dice que una milésima de pulgada es igual a 0.001 pulgadas. Entonces, 0.001 dividido 1. Listo, aquí lo coloco, aunque es el mismo valor, pero para que sepamos de dónde sale. ¿Listo? Que entonces esto sería una pulgada. Profe, qué pena, ¿me podría repetir de dónde salió el diámetro de esos 30, la unidad de 30? Sí. Eso sale de acá el problema. ¿Sí? Aquí en el problema nos está diciendo que el diámetro es de Ok, 30 ok, ok. milésimas. ¿Listo? Sí, profe, qué pena. Y que una milésima es igual a 0.01 pulgadas. Entonces, partiendo de eso, nosotros vamos a decir que si quiero convertir en pulgadas, pues elimino las mils. Y aquí puedo entonces encontrarlos. ¿Listo? Entonces, mi diámetro en pulgadas va a ser igual a 0.03. ¿Listo? Este será entonces el diámetro que yo tengo en pulgadas. Teniendo el diámetro en pulgadas, pues yo ya voy a calcular que el área del cable 1 es igual al área del cable 2, ¿cierto? Es decir, mi área va a ser una sola. El área va a ser igual entonces a pi
cuartos, ¿cierto? Pi cuartos multiplicado mi diámetro en pulgadas y esto elevado al cuadrado. ¿Cierto? Por consiguiente, mi área va a ser igual a 7 por 10 a la 4, es decir, aquí aproximándolo, 0.001 pulgadas cuadradas. Si quieren, aquí lo podemos aproximar con más cifras decimales para que nos dé lo que nos estaba dando inicialmente con esa aproximación de 7 punto algo por 10 a la menos 4. O si quieren lo podemos aproximar aún más. Aprovechando aquí que tenemos gran cantidad de cifras decimales. Entonces ese será el área que yo voy a tener en pulgadas cuadradas. ¿Listo? Ahora, con el área, lo único que me hará falta encontrar va a ser entonces estas componentes de tensión 1 y tensión 2. La tensión 1 y la tensión 2 la vamos a formular a partir de la estática. Entonces, aplicando sumatoria de fuerzas en X y Y, de acuerdo al dibujito que habíamos hecho anteriormente, vamos a tener lo siguiente. Entonces, aquí yo voy a tener mi tensión, voy a llamar tensión 1, tensión 2. Esto aquí va a tener entonces, mi eje en X, aquí va a tener mi eje en Y, mi eje en X y mi eje en Y, y yo sé que este ángulo alfa es igual a 20 y beta a 48. Alfa, entonces será igual a 20 grados y beta será igual a 48 grados, para que tengamos ahí esa referencia. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a aplicar nuestra sumatoria de fuerzas tanto en X y en Y. Entonces, mi sumatoria de fuerzas en X, ¿a qué va a ser igual? ¿Qué tenemos en X, muchachos? ¿Qué tenemos en X nosotros acá? Las tensiones. Las tensiones. Entonces, como yo lo que quiero es descomponer, ¿cierto? Yo lo que voy a hacer es descomponer en X y en Y cada una de estas. Entonces, aquí para mi tensión 1 voy a tener, perdón, para mi tensión 2 voy a tener una componente en X y una componente T2 en Y, al igual que para T1 en Y T1 en X. Entonces, T1, o coloquemos acá, T1 en X va en dirección positiva de mi eje, es decir, es T1X positivo, ¿sí? Menos, porque va en dirección negativa T2, en dirección opuesta al eje positivo X, menos T2X, ¿cierto? Debe ser igual a 0. a 0, ¿cierto? Pero T1 y T2 ¿a qué son iguales? Entonces, coloquemos T1X. ¿A qué va a ser igual? T1X ¿a qué es igual? ¿Es mi cateto qué? ¿Opuesto o adyacente? Adyacente.
adyacente, al ser el cateto adyacente este, Es el seno. será T1, ¿cierto? Multiplicado el seno o de coseno. 20. Es el adyacente. ¿El seno o el coseno? Coseno. Coseno de mi ángulo de 20 grados, ¿cierto? Y al T1y ser el cateto opuesto, será igual a la hipotenusa, que es T1, multiplicado el seno de 20 grados, ¿cierto? Y lo mismo vamos a hacer acá con T2. T2x, ¿a qué será igual? A menos T2 por coseno de 48 grados. Y T2y va a ser igual a T2, ¿cierto? Por el seno de 48 grados. ¿Listo? Eso es lo que vamos a tener nosotros allí. Entonces, T1x es igual a T1 es igual a T1 que multiplica a mi coseno de 20 grados. ¿Listo? Vamos a copiar esto por aquí. Y vamos a decir que T1 en Y va a ser igual a T1, pero por el seno de 20 grados. Listo. Ahora, T2 en X y T2 en Y va a ser igual a T1, perdón, a T2 coseno de 20, y nuestro ángulo va a cambiar de alfa a beta, es decir, a 48, y nuestra tensión hipotenusa va a ser T2. T2X es la única componente que tenemos como negativo, y esto va a ser nuestra descomposición que tendremos allí. ¿Listo? Bueno, tendremos entonces todas las descomposiciones de nuestras tensiones. Ahora lo que queda es que las reemplacemos y planteemos nuestra segunda ecuación. Porque al reemplazar, vamos aquí a reemplazar, al reemplazar nuestras tensiones, T1x, yo la reemplazo por T1 coseno de 20 grados, y T2x, reemplazarla por T2 coseno de 48 grados. De igual manera, aquí siguen quedando planteadas las dos incógnitas T1 y T2, es decir, esto no lo puedo resolver. Yo voy a plantearme entonces mi sumatoria de fuerzas con respecto a Y, que debe ser igual a 0, ¿sí? Y que va a ser la siguiente. Entonces, con respecto a Y, ¿qué tenemos? Tenemos T2 en Y, ¿cierto? Más, En la sumatoria de fuerzas en X, ahí no es suman. No sé, puede que me esté equivocando, pero pues es por la componente que es negativa. sí. Profe, pero como era negativo también, no negativo con negativo, no No. confundo. Aquí no nos confundamos porque
Esto es sumatorio. ¿Sí? Yo lo coloqué aquí el signo de una vez negativa, pero lo que dice el compañero es sumatoria. Aquí sería más, menos. Y aquí de una vez coloqué la componente negativa. ¿Listo? Entonces es componente negativa. Estoy colocando la componente. ¿Sí? No nos confundamos con eso, por favor. No vamos a multiplicar los signos. Si quieren acá coloquémosle como más, para que no se confundan. Y aquí una vez la reemplazamos, ya queda más menos. ¿Listo? Pero aquí lo que hice fue yo al inicio colocar la componente negativa de una vez en función de la dirección de esa tensión. Sí, señor. Pero para que no nos confundamos, coloquémosle mejor el positivo. Listo. Entonces aquí en sumatoria de fuerzas en Y debe ser también igual a 0. Tenemos entonces las dos tensiones, T1 y T2 en Y. ¿Y qué otra formulita tenemos acá? ¿Qué más tendremos? El peso de la Menos el peso de la cámara. Exacto, menos nuestro peso. Y esto debe ser igual a 0. Entonces por aquí arribita vamos a colocar que este peso, W, el problema nos lo está dando. Mi peso, empezó a correr esto por acá. 25 libras. Eso, mi peso es de 25 libras. 5 libras. Mi peso W va a ser igual a 25. A 25. A 25 libras. Y tengo entonces representado todo. Nuevamente, yo lo que voy a hacer es reemplazar cada uno de estos valores en la descomposición que yo previamente he hecho, donde sé que T2Y, ese es T2 por el seno de 48, y donde sé que T1Y es T1 por el seno de 20. ¿Listo? Y mi peso W, pues sé que son estos 25 libras que vi por acá. De estos dos, entonces, encuentro mi tensión T1 y T2, y después de eso ya reemplazaré mis ecuaciones de esfuerzo. Vamos a dejar acá, el día jueves encontramos esas dos componentes y terminamos el ejercicio. Por cuestiones de tiempo no alcanzamos. Y continuamos con nuestros demás ejercicios de aplicación para este primer tema, que es esfuerzo normal y deformación interanormal. Listo, profe. Bueno, entonces... Hasta luego, que esté muy bien. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Luego, profe.